Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo, bienvenido a un nuevo video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Nacho Saroba, ya nos conocemos hace mucho y antes de arrancar con el video de hoy te voy a pedir como siempre que si todavía no te suscribiste, te suscribas, me estás ayudando un montón, que le recomiendes el canal a conocidos, amigos, a familiares, a lo que sientas, que le des like al video, que comentes alguna duda o pregunta, cualquier cosa que te genere la información de hoy, y si sentís o crees que esta información le puede servir a alguien que conozcas y se lo compartís, desde ya como siempre te voy a estar sumamente agradecido, así que sin más preámbulo comenzamos con el video. Bien gente, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo simple, sencillo, pero que fue muy pedido en la caja de preguntas de aquella historia de Instagram hace un tiempito, que es los ovarios poliquísticos o los quistes ováricos. Tiene un conflicto muy sencillo y muy fácil de entender, que es el conflicto de tener un miedo a no poder quedar embarazada o el miedo al día de mañana no saber si voy a tener hijos. Distinto a como se cree en la medicina, desde la decodificación se comprende que el quiste ovárico es una hiperfertilización del ovario que lejos está de impedir o dificultar que una mujer quede embarazada. Es totalmente lo contrario, es una hiperfertilización. Está ayudando en mayor porcentaje a que la mujer que esté con este estrés, a no saber si el día de mañana va a ser mamá, tenga muchísimas más chances a quedar embarazada. ¿Esto por qué es? Necesitamos comprender que todas las enfermedades son una respuesta de solución de supervivencia ante un determinado estrés. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en constante estrés, ya sea cualquier conflicto, si en este caso vamos a usar el del ovario poliquístico, lo que está haciendo la persona es drenar energía, es consumir energía que el cerebro necesita para garantizar el funcionamiento correcto y estable de nuestro organismo. ¿Ok? Nosotros cuando estamos en estrés estamos consumiendo un montón de energía para tratar de resolver de manera psicológica el estrés que estemos viviendo. Y como no logramos resolverlo, cada vez demandamos más energía. Eso para el cerebro es inviable. Porque el cerebro necesita todo el tiempo garantizar el funcionamiento correcto de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque así se asegura de garantizarnos la vida en el instante siguiente. Entonces, para el cerebro es muy importante que nuestros estreses consuman el menor porcentaje de energía posible. Llega un momento en todo estrés que el cerebro dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? Porque veo que no lo solucionás y ya me estás consumiendo energía que no te puedo permitir llevar. Entonces, ok, ¿estás teniendo un estrés con no poder quedar embarazada? Quédate tranquila que yo tengo la solución perfecta. Te voy a hiperfertilizar el ovario y entonces la próxima vez que vos vayas a tener una relación sexual vas a tener mayor porcentaje de probabilidad de quedar embarazada y te terminás de estresar con este tema y me dejas trabajar tranquilo para garantizarte la vida. Ahora, ¿qué pasa con esto de, no, bueno, tengo un miedo a quedar embarazada? A no quedar embarazada, perdón, o miedo a no poder tener hijos el día de mañana. Ese es el conflicto principal detrás del ovario poliquístico. Ahora, hay un conflicto secundario detrás de esto, que es el miedo al propio embarazo. ¿Ok? Para que se entienda. Si yo tengo un miedo al propio embarazo, y ahora voy a explicar por qué puede ser esto lo que hace es reforzar aún más el miedo a no poder quedar embarazada el día de mañana. Porque si yo tengo un miedo de acercarme al momento del embarazo, nunca me voy a acercar, entonces se refuerza mi miedo a que el día de mañana no pueda tener un hijo. Porque si no me puedo acercar al embarazo, mucho que menos voy a tener un hijo. ¿Ok? Entonces, acá hay que buscar, si no está existiendo esa posibilidad, de que el embarazo en nuestra historia, en nuestra programación, represente un estrés. Entonces lo que se busca en este momento son vivencias, son memorias, son historias en cuanto a pérdidas, separaciones, abortos, muertes durante embarazos o mismo en los partos. ¿Ok? Ya sea dentro de la contemporaneidad de la persona, en el proyecto y sentido y sobre todo también en la genealogía. Porque por ejemplo, yo que soy siendo mujer, ¿no? Un ejemplo. Tengo miedo de quedar embarazada porque, no sé, viví que mi mamá
tuvo una pérdida muy grande de un hijo a los 5 meses y la sufrió mucho y desde entonces no es la misma. Y a mi abuela, más o menos a la misma edad, le pasó lo mismo. Y yo, que soy una mujer más de este linaje, tengo mucho miedo que viva lo mismo, porque si ya lo vivieron 2 generaciones, ¿por qué no me tocaría a mí? ¿Ok? Entonces, o no sé, porque tengo varias amigas que le pasaron eso, entonces a partir de su relato yo empecé a programar un miedo con quedar embarazada, con que, no sé, con que me iba a pasar algo malo, lo que sea. O porque conozco que a muchas mujeres en mi clan han pasado un estrés durante el embarazo o el parto, han tenido pérdidas, han tenido muertes, se han separado de personas y yo tengo miedo de que, porque pertenecer a este clan, repetir la misma historia. ¿Ok? Supónganse. O por ejemplo que, no sé, tengo miedo de quedar embarazada porque no me llevo bien con mi pareja y tengo miedo que el día de mañana, cuando tengamos hijos, mi pareja me deje y yo tenga que criar solas a mis hijos. Por ejemplo. Entonces, todo eso que a mí me va generando estrés con respecto al estar embarazada, ¿sí? Les recuerdo, es un conflicto con el hecho del embarazo, no de tener un hijo, es del embarazo puntual. Entonces, todo ese estrés a mí me va llenando y me va programando ese miedo que inconscientemente o conscientemente me va alejando de ese momento. Y como yo me alejo y no estoy pudiendo entender por qué, se me refuerza mucho más el conflicto principal. ¿Por qué? Porque cuanto más me alejo del embarazo, más pasan los años y cada vez más me acerco o a la etapa de menopausia o ya a esa edad que, ponele, ya después de los 40, que se dificulta un poquito más el hecho de cursar el embarazo o mismo quedar embarazada. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Conflicto principal: miedo a no poder tener hijos el día de mañana o miedo a no poder quedar embarazada el día de mañana. Puede venir una persona que me diga, bueno, pero yo tengo o tuve ovario poliquístico, pero no quería quedar embarazada. Ok, bien, no querés quedar embarazada en el presente, pero el día de mañana, suponete que tenés, no sé, 38 años y ya estás muy cerca de los 40 y pico, que es cuando la mujer ya empieza el organismo de la mujer empieza a tener más dificultades para sostener un embarazo. Vos, si bien a los 38 no querés tener hijos, pero te gustaría el día de mañana, no sabes cuándo, pero te gustaría, y ese te gustaría se convierte en el mañana y mañana y mañana y mañana, y así va pasando el tiempo y cada vez se te acorta más el tiempo para cursar un embarazo estable y de manera fácil. Se puede estar programando en el interior tuyo un miedo a que eso no suceda, porque como no tomás la iniciativa de quedar embarazada, pero que en el fondo tenés el deseo de, en algún momento, vos sabés inconscientemente que ya te estás acercando a una etapa de tu vida en la que se dificulta el embarazo. Entonces se puede estar programando inconscientemente ese miedo, porque cuanto más te acercás a esa etapa, mayor puede ser el miedo, no es obligatorio, pero puede ser el miedo a que no vaya a quedar embarazada o no vaya a tener hijos finalmente. ¿Se entiende? Entonces, muy importante buscar esos conflictos. Miedo a no tener hijos el día de mañana, miedo a no quedar embarazada y sobre todo también el conflicto secundario que puede estar, ¿sí? No es obligatorio, pero que puede estar, es el miedo al embarazo propio, ¿sí? Como tal. Entonces ahí busquen en la contemporaneidad, proyecto y sentido y la genealogía, estreses alrededor de los embarazos y el parto, ¿ok? Pérdidas, abortos, muertes y separaciones. Todo ese tipo de cosas van a ayudar a la toma de conciencia y para que entiendan por qué entonces su cerebro los está cuidando de que no sobrecarguen al organismo de estrés, ¿ok? Que no consuman más energía de más. Puede pasar también, y esto lo voy a aclarar, porque que ustedes me digan, no, pero ¿cómo puede ser que yo le tenga miedo al embarazo y el cerebro me hiperfertilice el ovario para que yo quede embarazada? No debería ser al revés, no me debería alejar, no. Y se usa la misma lógica que al principio. Si a mí lo que me está estresando es quedar embarazada, al cerebro no le interesa si yo quedo embarazada o no. Al cerebro lo que le importa es que yo no utilice energía de más que el cerebro necesita para garantizar mi supervivencia, dejando en un correcto funcionamiento a mi organismo. Entonces, si yo desde mi lógica humana pienso que alejarme del miedo a mí me va a sacar el estrés, estoy totalmente equivocado, porque cuando yo más me separo del estrés, mayor va a ser el miedo.
Porque voy a estar todo el tiempo pensando, bueno, me puede pasar en este momento, me puede pasar ahora, me puede pasar mañana, ahora. Estoy todo el tiempo pensando en cuándo me puede pasar. Ahora, si te pasa, se te va el estrés. Tu miedo es quedar embarazada, listo, embarazate y se te fue el estrés. Te estresarás después por otras cosas. Pero funciona así. Tu cerebro lo que garantiza es que vos salgas del estrés. ¿Ok? Lo que el cerebro necesita es que vos bajes el nivel de conflicto que tenés a nivel psicológico y que les dejes de demandar tanta energía para intentar resolverlo. Entonces, es lo mismo que, bueno, ¿tenés estrés con caerte? Bueno, caete, ya está, ya estás en el piso. ¿De qué te vas a estresar si ya te caíste? Acá es la misma lógica, ¿ok? Hay que entender, y es muy importante que lo sepan, que el cerebro responde al miedo a la cosa con la cosa. Por esta misma lógica, necesita sacarte del estrés. Entonces, piensa en los conflictos. Cualquier cosa me van preguntando en los comentarios, como siempre, o por Instagram, que muchos me hablan por ahí. No hay mucho más, esto es sencillito, así que si les sirvió, me alegro, les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.